Bienvenidos nuevamente, Bowers. ¿Ya estamos todos? ¿Sí? Pues entonces, ¿listos para empezar con nuestra siguiente masterclass? Le damos la bienvenida a Andrés con Matemáticas 2. Cuando quieras. Hola Bowers, bienvenidos a una nueva Masterclass de Matemáticas 2 en EBAU Project. En esta ocasión vamos a resolver 3 ejercicios de la EBAU de los últimos años que han sido especialmente polémicos. De hecho, han aparecido en prensa y en televisión estos ejercicios de la dificultad, en teoría, de la supuesta dificultad que tenía el examen, de alumnos pidiendo la impugnación del examen por la dificultad. En definitiva, mucha movida con este examen, con estos exámenes, con estos ejercicios y que vamos a resolver, ¿vale? Yo no quiero hacer ninguna valoración si el ejercicio es fácil o difícil, solamente quiero que estéis súper atentos y que lo entendáis y que luego vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Así que vamos a resolver el primer ejercicio, que es de la Comunidad Valenciana de junio de 2019. El ejercicio en cuestión es del bloque de análisis, ¿vale? Me dan una función f de x y me piden calcular el valor de un parámetro para poder aplicar el teorema de Rolle. La queja sobre todo de este ejercicio vino por la gente que no se había estudiado el teorema de Rolle, porque es uno de esos contenidos pues, que si no da tiempo, que muchas veces ocurre, pues se prescinde de dar el teorema de Rolle, pero ahora vais a ver que no es especialmente difícil, es un teorema, uno se lo aprende, lo aplica y ya está. ¿Vale? Entonces tenemos la siguiente función a la que tenemos que aplicar el teorema de Rolle en el intervalo 0, 1, ¿vale? Entonces para ello nos vamos a construir la función g de x, ¿vale? Porque el teorema de Rolle tenemos que aplicarlo a la función g de x, ¿vale? Y g de x es igual a f de x, que es x por e elevado a menos x al cuadrado, ¿vale? Más a por x. Entonces esta es la función a la que tenemos que aplicarle el teorema de Rolle en el intervalo 0, 1, ¿vale? Entonces el teorema de Rolle para esta función lo que nos dice es lo siguiente: si tenemos una función g de x que es continua en el intervalo cerrado 0, 1, en este caso me dice en el 0, 1, ¿vale? También tenemos que es derivable en el intervalo abierto 0, 1, y además se da otra condición más, ¿vale? Y además se cumple que la función en los extremos del intervalo toma el mismo valor, es decir, g de 0 es igual a g de 1, es decir, si se dan estas 3 condiciones, continuidad en el cerrado, derivabilidad en el abierto y que la función en los extremos vale lo mismo, el teorema de Rolle lo que nos afirma es que existe algún valor de c, un valor c perteneciente al intervalo abierto 0, 1, ¿vale? Donde la derivada en ese punto es igual a 0, ¿vale? En este caso lo estoy poniendo mal, no es f sino g, ¿vale? Sería g', ¿vale? Porque estoy aplicando el teorema de Rolle a la función g. Por tanto, el ejercicio lo que me pide es que calcule el valor de este parámetro para que esta función g cumpla las hipótesis del teorema de Rolle, ¿vale? Entonces, en este caso, pues mirad, tenemos la función g, que es x por elevado a menos x cuadrado más a por x. Esa es una función continua en todos los reales, es una función continua, ¿vale? Porque es una suma de funciones continuas y luego además tenemos una polinómica por una exponencial, son funciones bien definidas de las que no dan nunca ningún problema. Por tanto, una función como esta es continua en todos los reales, por tanto, particularmente también será continua en el intervalo 0, 1, ¿vale? Por tanto, esta función no tiene saltos. Luego además es derivable, ¿vale? Además de que es continua, no tiene pinchos, no tiene picos, ¿vale? Por tanto, esta función es derivable. Entonces es derivable en todos los reales y particularmente también será derivable en el intervalo en cuestión, en el 0, 1. Y aquí es donde venía la gracia del ejercicio, que era que se diese esta condición. Hay que obligar a que la función g cumpla esta condición, que los extremos valga lo mismo. Entonces simplemente obligamos a que eso ocurra. Entonces tenemos que g de 0, si nos vamos a la función g de x y evaluamos, pues tenemos, sustituyendo la x por 0, pues 0 por e elevado a menos 0 al cuadrado más a por 0, ¿vale? Si esto lo calculamos, pues todo esto vale 0, ¿no? Entonces ya tenemos que g de 0 vale 0. Y ahora calculamos g de 1, ¿vale? G de 1, pues me voy a la función y sustituyo la x por 1. Tengo 1 por e elevado a menos 1 al cuadrado más a por 1, ¿vale? Entonces, ¿qué me queda por aquí?
1 por e elevado a menos 1 al cuadrado, eso es e elevado a menos 1, ¿vale? Aquí me queda e elevado a menos 1, que eso es lo mismo que 1 partido por e, ¿vale? 1 partido por e más a, ¿vale? Por tanto, esto es lo que vale g de 1. Entonces, para que se cumpla esta hipótesis del teorema de Rolle, estos dos valores han de ser iguales, es decir, 1 partido e más a, esto tiene que ser igual a 0, ¿vale? Por tanto, de aquí ya tenemos que a es igual, el 1 partido e que está sumando me lo paso a la derecha restando, me queda menos 1 partido por e. Y de esta manera ya lo tendríamos resuelto. Este es el valor del parámetro a para que la función cumpla las hipótesis del teorema de Rolle, ¿vale? En el intervalo 0, 1. Y ahora pues os doy la interpretación geométrica de este teorema. Si yo tengo una función que es continua, ¿vale? Que no tiene saltos, que es derivable, es decir, que es suave, y que en los extremos del intervalo valen lo mismo, toma el mismo valor, entonces el teorema lo que te afirma es que dentro de ese intervalo va a haber algún punto, ¿vale?, donde la derivada va a ser 0, es decir, la función va a tener algún máximo o algún mínimo, no sabemos ni cuántos ni dónde, ¿vale? Pero está garantizada la existencia, eso dice el teorema, ¿vale? Por tanto, al final el ejercicio era simplemente aplicar el teorema, saberse esto y simplemente igualar, y aquí tenemos la ecuación resuelta y el ejercicio resuelto. Pasamos al siguiente ejercicio, un ejercicio que cayó en la EBAU del año pasado en Madrid. De hecho, gracias a este examen que fue súper polémico, aparecí en televisión resolviendo el examen en mi canal, ¿vale? Así que vamos a ver si de verdad era tan polémico o no. Este ejercicio era en concreto pues, de los que más revuelo causó en el examen. Entonces es un ejercicio de distribuciones de probabilidad donde me mezcla por aquí una binomial con una normal. Vale, entonces vamos a leer el ejercicio. Dice, el tiempo de vida de los individuos de cierta especie animal tiene una distribución normal con una media de 8,8 meses y una desviación típica de 3 meses. ¿Vale? Y ahora me dice, si se toman al azar 4 especímenes, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno no supere los 10 meses de vida? ¿Vale? Por tanto, esto de tomar 4 al azar y demás, eso ya me suena a una binomial, pero es que claro, la probabilidad de que uno de ellos no supere los 10 meses de vida, eso tiene que ver con la distribución normal, ¿vale? Por tanto, vamos a ver en un principio cómo planteamos el ejercicio. Entonces vamos a hacer esto un poco más pequeño, ¿vale? Un poco más pequeño. Entonces tenemos el tiempo de vida de los individuos de una cierta especie, pues a esta variable le voy a llamar x, ¿vale? Y esto sigue una distribución normal, ¿vale? De media 8,8 meses y desviación típica 3 meses, ¿vale? Esto tenemos por una parte. Luego tenemos otra variable que voy a llamar y, ¿vale?, que va a ser el número de especímenes, que no superan los 10 meses de vida, ¿vale? Entonces aquí tenemos que esto va a seguir una binomial, ¿vale? Una binomial de ¿cuántas repeticiones? Pues 4, porque tenemos 4 especímenes, con una probabilidad P que habrá que calcular, ¿vale? Que sería esta P va a ser la probabilidad de que un espécimen, vamos a ver que borre por aquí, esta va a ser la probabilidad de que un espécimen no supere los 10 meses de vida, es decir, esto va a ser la probabilidad de que la variable x, la que sigue la distribución normal, sea menor o igual que 10, ¿vale? No debe superar nunca los 10 meses. Entonces, tenemos que calcular esta probabilidad en una distribución normal, pero claro, la variable x sigue una distribución normal de media 8,8 y desviación típica 3. No tenemos una tabla para esas probabilidades. Entonces, lo que tenemos que hacer es tipificar la variable para pasar a la normal 0,1, la distribución normal de media 0 y desviación típica 1. ¿Vale? Entonces, tipificar la variable consiste básicamente en obtener una nueva variable que voy a llamar z, ¿vale?, que se obtiene a partir de la variable x, restando la media, en este caso 8,8, y dividiendo entre la desviación típica, en este caso 3. ¿Vale? Por tanto, si hacemos esto, entonces tipificando la variable tenemos probabilidad de que ya no x, sino z, ¿vale?, que z sea menor o igual, ya no 10, sino a 10 le tengo que restar la media, en este caso 8,8, y dividir entre la desviación típica. Entonces esto es probabilidad de que z sea menor o igual que 10 menos 8,8, eso es 1,2 entre 3, esto es 0,4, ¿vale? Y sí que puedo consultar ya en la tabla de la normal, porque la z sigue la normal 0,1, de la cual me dan una tabla de probabilidades en el examen. Entonces voy deprisa y corriendo a consultar la tabla y vemos cuál es el valor.
Muy bien, como decía, ahora vamos a la tabla y vemos para un valor de 0,4 qué probabilidad corresponde, y vemos que eso es 0,6554. Entonces anotamos ese valor, hemos dicho 0,6554. Por tanto, nuestra distribución binomial, la I que sigue una distribución binomial de 4 repeticiones y una probabilidad P, ¿vale? Vamos a notar que esa probabilidad es 0,6554, y voy a borrar por aquí. Bien, y ahora de esta forma ya podemos responder a lo que me piden. Dice, si se toman 4 especímenes al azar, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno no supere los 10 meses de vida? ¿Vale? Entonces lo que me están preguntando es la probabilidad de que I, que es el número de especímenes que no superan los 10 meses de vida, esto sea mayor o igual que 1, ¿vale? Si me dice al menos 1 será como mínimo 1, mayor o igual que 1. Entonces, esto podría calcular la probabilidad de que I sea 1, más la de que I sea 2, más la de que I sea 3, más la que de I sea 4, pero veo que es mucho más cómodo si lo hago por el suceso contrario. Esto es 1 menos la probabilidad de que I sea menor que 1, ¿vale? Por tanto, esto es 1 menos que I sea menor que 1 es que I sea igual a 0, ¿vale? Recordad que esta variable es discreta, solo toma valores concretos. Por tanto, tenemos 1 menos, y ahora esto ya lo calculamos con la fórmula de la binomial. Vale, entonces, en una binomial como esta que tenemos aquí de 4, 0,6554, la probabilidad de que I sea igual a 0, pues esto se calcula como 4 sobre 0, ¿vale? Por la probabilidad del suceso éxito, en este caso, que es 0,6554, esto elevado a 0, y ahora por 1 menos esa probabilidad, que es 0,6554, elevado ¿a quién? Elevado a 4. Y para hacer este cálculo, pues ahora saco mi supercalculadora y tenemos que esto es, teniendo en cuenta que 4 sobre 0 es 1, esta potencia, el resultado es 1 también, pues esto es 1 menos lo que tenemos aquí, que es 1 menos 0,6554, que esto es 0,3446 elevado a 4, y ahora es cuando utilizo mi supercalculadora. Vale, mi supercalculadora, y esto vale finalmente, utilizando 4 cifras significativas, 0,9859. De esta manera ya estaría resuelto este apartado. Y pasamos al apartado B, que es el que fue todavía más polémico. Este no tanto, pero el apartado B sí que fue polémico, y vamos a resolverlo. El apartado B, pues aquí había más polémica porque la gente ni siquiera entendía lo que estaban preguntando, pero ahora lo vamos a interpretar correctamente. Mirad, me preguntan qué valor de C es tal que el intervalo 8,8 menos C, 8,8 más C, incluye el tiempo de vida, medido en meses, del 98% de los individuos de esta especie. Fijaos que en este caso lo que me están dando es la probabilidad y desconozco exactamente el intervalo a cual se refiere el ejercicio, ¿vale? Por tanto, vamos a ver cómo lo planteamos.